El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Estamos este año, como sabemos, leyendo el Evangelio de Mateo y llegamos a este punto como un poco dramático, así le podríamos llamar, en el que describe ya no un encuentro de Jesús con una persona, con otra, como empezó su vida en Galilea, sino ya está Jesús frente a unas multitudes, dice el evangelista. Y al ver esas multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. El Evangelio de hoy nos introduce, en primer lugar, a esta mirada, la mirada de Dios, la mirada de su Hijo Jesús, que ve, que mira, que contempla una realidad, en este caso todas estas multitudes, que podemos imaginarnos qué clase de multitudes son, porque apenas el domingo pasado, recordemos en el pasaje justo anterior a este, estaba Jesús en casa de Mateo, rodeado de publicanos, pecadores, toda esa gente que se sentaba a comer con él. Empieza Jesús a generar, por lo tanto, unas expectativas, un entusiasmo por parte de las personas pues más dolidas, más señaladas, más al margen del sistema, como le llamamos hoy en día, de su sociedad, al punto que se convierten ya en multitudes de personas que, como diríamos nosotros, si nos detuviéramos con cualquiera de ellos es una joyita. Personas que traen historia, que traen dolor, que traen enfermedad, luego los describe de otra manera, cuando habla de los enfermos, de los leprosos, de los muertos, de aquellos que están poseídos por los demonios, con un lenguaje distinto. Más adelante Jesús está describiendo precisamente esa multitud de gente, cada uno de ellos un poema, una historia, un dolor, una búsqueda, una frustración, una incapacidad, pero en todos ellos el entusiasmo, la esperanza que suscita Jesús. Esa multitud de gente, dice el Evangelio, cuando Jesús la vio, se compadeció de ellos, se le movieron las entrañas, como dice el texto original, porque estaban extenuados y desamparados. Por eso digo que el Evangelio de hoy empieza a adquirir ya un tono, hasta cierto punto, dramático.
¿Cómo responder ante esta necesidad? ¿Cómo responder ante una realidad que abruma, que supera y que en todo objetivamente va mucho más allá de la capacidad de nadie? En primer lugar, deberíamos hacer un poco nuestra esa mirada, la mirada de Jesús, que es capaz de ver esa multitud y de ver en cada una de estas personas una historia, un drama, una búsqueda, un dolor. Es capaz de verlos, de identificarlos, es capaz de compadecerse de ellos. En otros momentos dirá Jesús a los fariseos y a la gente de su tiempo, que también estaban frente a la misma realidad: ustedes miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen, se hacen los ciegos, se hacen los sordos ante la realidad. La mirada de Jesús, que es la mirada de Dios, es la mirada que acepta, entiende y se compadece frente a la realidad, lo que realmente está pasando. No es una mirada que se pasea, no es una mirada que ignora, no es una mirada que se desentiende, es una mirada que aterriza en la realidad, como la mirada a la que estaríamos llamados nosotros, viendo, y no hay que ser muy perspicaz, lo que está pasando, la vida que nos rodea, la sociedad en la que vivimos, el momento histórico en el que estamos, las multitudes, digámoslo también, de gentes a nuestro alrededor, que se duelen, que están extenuadas y desamparadas. Con estas palabras los podemos definir también hoy. La mirada que hoy, Día del Padre, se pone sobre nuestras familias. Miramos y vemos las familias, vemos los papás que están, vemos los papás que no están, vemos los papás que están como si no estuvieran, o que incluso vemos a los papás que mejor no estuvieran. También vemos a los papás que, gracias a Dios, ahí están, pero tenemos que verlos todos. No podemos solo ver a aquellos que hemos seleccionado previamente porque nos conviene. Miramos las familias, su situación laboral, miramos la situación de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, la ola de calor que estamos viviendo, que está anticipada. Hoy ya leía, no solo hasta finales de este mes, hasta julio y peor, allí en julio. Vemos nuestro cambio climático, lo vemos, no nos podemos hacer los sordos ni los ciegos ante esa realidad. Vemos la violencia que no ha habido forma de detener en nuestro entorno, vemos las adicciones, vemos, miramos, como Jesús. Lo primero es ver, mirar y llegar a esta mirada compasiva, la mirada que se compadece, porque reconoce, porque acepta con dolor que esto es la realidad y que es una realidad que no podemos no ver. Jesús, viendo las multitudes, se compadeció de ellos porque estaban extenuados y desamparados. La Iglesia, hace más de 60 años ya, el Concilio Vaticano II dijo que las alegrías, los gozos y esperanzas, pero también las penas y las tristezas de este mundo nuestro son los gozos y esperanzas, pero también las tristezas y los dolores de la Iglesia. Así empieza el documento Gaudium Spes, uno de los documentos más importantes de nuestro concilio, independientemente si conocemos estos documentos o no. La Iglesia invitó a hacer suya, nuestra, la realidad, los gozos y esperanzas, las tristezas y el dolor que nos rodea. Hacerlo nuestro, verlo y aceptar, porque solo así se puede acompañar, solo así podemos hablar de algo que hemos reconocido, que hemos visto y de lo cual no nos queremos escapar, sino que lo queremos ver a los ojos. Esa debería ser la mirada de la Iglesia, debería ser esta mirada de Jesús, la mirada de los discípulos, la mirada a la que invita Jesús a sus apóstoles. Él luego los convoca, vayan, y ahí donde vean todo eso, ahí quiero que actúen con los enfermos, con los leprosos, con los muertos, con los poseídos. A todos ellos los envía Jesús, porque Jesús acepta esta misión, que es la misión que le ha dado Dios Padre, sanar lo que está herido, pero la acepta, obviamente, pues multiplicándola en sus discípulos, en nosotros, en los demás. No puede aceptar Jesús esta misión, él humanamente, consigo mismo. Lo primero que hace Jesús ante esta mirada que se compadece es
convocar, llamar, invitar a otros a sumarse a que esta misión redentora de sanación, de salvación, sea la misión nuestra de los convocados, nuestra de los discípulos, nuestra de los bautizados, nuestra de los que hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, que esta sea nuestra misión. Solo así se puede enfrentar la misión de Jesús, que es la misión de la Iglesia, la misión de anunciar el reino de Dios, la misión de sanar este mundo nuestro tan herido. Solo lo podemos hacer juntos. Y Jesús mismo se atrevió a enfrentar esa misión en solitario. Él ve, se compadece, como oveja sin pastor las percibe, e inmediatamente se dirige a sus discípulos y los convoca, los llama, selecciona entre ellos los que en ese momento sintió aptos. Luego seleccionará a muchos más del Evangelio, mandará a otros 72, también de 2 en 2, a anunciar y a sanar y a hacer esa misma tarea, llevar a cabo ese mismo programa. Más adelante seleccionará y enviará a todos aquellos que se congregaron en Pentecostés y de ahí en adelante a todos nosotros. La misión de la Iglesia, la misión sanadora, la misión salvadora, es la misma. Es la misión que Dios ha querido compartir con nosotros. La misión en la que Dios confía en nosotros. Tan abrumadora es esta misión que ha querido confiar en cada uno de nosotros para poderla llevar a cabo. Para que desde esa suma de intenciones, desde esa suma de corazones, desde esa suma de esfuerzos, de compromisos, podamos realmente empezar a transformar esa realidad que estamos viendo y que seguimos viendo hoy, porque no se ha borrado, no ha desaparecido esta realidad. Ante esa misión, pues prácticamente imposible, sobrecogedora, abrumadora, desmesurada, exagerada, díganlo como quieran, ante esa misión nos encontramos nosotros. Se encuentra esta misma parroquia, esta comunidad nuestra, pequeñita, chiquitita, insignificante, con sus pequeños programitas que tiene, el catecismo infantil, la pastoral urbana, los ministros de la Eucaristía, la visita a los enfermos, 3 o 4 cosas con una mano las ponemos que intentamos hacer como comunidad. Y sin embargo, estamos frente a esta misma misión. La misión de que el mundo que nos rodea, las familias que nos rodean, el entorno que nos rodea y que vemos, sea nuestra cancha, sea a donde nos vayamos a comprometer, sea en donde vayamos a aterrizar nuestra fe. Y la aterricemos en concreto, de forma visible, palpable, con gestos, con personas, con nombre y apellidos, con ojos, con caras, que sean con sus nombres nuestros compañeros de camino de fe. Que seamos capaces, como los apóstoles, ir y buscar a los heridos, a los enfermos, a los que carecen de tantas oportunidades y en ellos podamos enfrentar lo que Jesús nos encomienda, anunciar esperanza, llevar el reino de Dios, decir, alégrense, levántense, caminemos juntos, porque ya se acerca el reino de los cielos. Ese es el anuncio cristiano, es el anuncio de nuestra vida, es el anuncio con el que nos saludamos, es el anuncio con el que podemos entrar en la vida de los demás y anunciar esperanza, anunciar alegría, solidaridad, compartir este camino, aliviar a otros que caminan con nosotros. Solo así anunciamos el reino de los cielos. El reino de los cielos no llega a nosotros de forma sobrenatural ni a través de extraños fenómenos o situaciones. El reino de los cielos es el reino del amor, y donde un gesto de amor se vuelve realidad, donde un gesto de amor se convierte en compromiso, donde un gesto de amor se convierte en caricia, en ternura a un prójimo, allí brota el reino de los cielos. ¿Por qué es el reino del amor? Porque solo en los actos de amor podemos hablar de Dios, solamente en ellos y de ninguna otra manera. Dios no tiene otro lenguaje que el lenguaje del amor, no se nos olvide que su único lenguaje es el del amor comprometido, del amor perseverante, del amor también sufrido en tantas cosas, del amor que no se cansa. Ese es el lenguaje de Dios. Con ese lenguaje anunciamos el reino de los cielos, con ese lenguaje damos respuesta al mundo que vemos y que nos duele y que sangra y que se violenta y que sigue ahí.
A eso hemos sido llamados. La tarea de la vida cristiana no es otra. Aquí venimos a alimentar nuestra fe, a escuchar el llamado de Jesús hoy a cada uno de nosotros. Vayan, anuncien, vayan, sanen, vayan, levanten los caídos, vayan ustedes, vayamos, porque a eso nos envía Jesús. Nuestra fe nos convoca alrededor de la mesa de la Eucaristía, pero nos convoca más todavía a salir por la puerta y a llevar esta experiencia de amor a los demás. No tiene sentido la vida cristiana que no está en salida, que no va hacia afuera, que no se arriesga con otros. La vida cristiana, lo hemos dicho muchas veces, siempre es de nosotros, nunca de mí. Siempre es en plural, jamás en singular. Jesús llamó, envió a sus discípulos y a sus apóstoles a esta misión arriesgada en la que confió en ellos. Que también encuentre en nosotros una respuesta valiente, una respuesta convencida, sobre todo una respuesta amorosa para con los demás.